Bueno, gente, quizás tengo la oportunidad de filmar una Coupé Torino TSX. Para mí, lo mejor que pisó la tierra. Muy linda Coupé en líneas generales. Esta particularmente está hermosa. Vamos a hacer una filmadita así rápida porque sé que por ahí al dueño le molesta. Como torinero sé que esas cosas no gustan, pero una hermosa Coupé Torino. Bueno, con la cadena de seguridad por las dudas, pero muy original. Disimuladamente vamos a darle una filmadita hermosa, ¿eh? Verdaderamente una TSX muy original. Mis felicitaciones al dueño. Sé que como torinero capaz es halagador que a uno le filmen la Coupé y bueno, le saquen alguna foto, pero también sé que está la otra parte, que como está el tema de la inseguridad y demás, bueno, a nadie le gusta que se sepa en qué zona está la Coupé o que salga el número de patente, pero bueno, qué sé yo, a veces pasa que el fanatismo de uno hace que admire la Coupé de otro torinero. Esa gente son torineros, incluso las Coupé Torino de ellos salieron en el programa El Garage, viven a 3 cuadras de mi casa. Bueno, particularmente opino que la Torino TSX es el mejor auto que pisó esta tierra, lejos. Creo que alcanzó la perfección en el año 78. Tuve la suerte de tener una 76, una 78 y ahora estamos armando una 78 que, bueno, está en los videos. La compramos con un motor Indenor, así que bueno, tuvimos que comprar una GR para poder sacar el 7 bancadas y bueno, armarla con la mecánica original. Pero la verdad que el Torino TSX para mí es el mejor auto. Después, bueno, cualquier Torino es hermoso, pero la TSX alcanzó la perfección. Muchos les gusta más lo que es el ZX. Yo interpreto que nació para competir con los autos importados y perdió un poco la fiereza que estábamos acostumbrados en el Torino. O sea, tuve una 79 y es otra cosa. Ya con dirección hidráulica cambia mucho. Pero bueno, así y todo, nunca la cambien por otra cosa. Yo una vez cometí el error de cambiarla por una Coupé Fuego. Como me arrepentí. Pero bueno, también hice videos sobre eso. Así que nada, les mando un saludo.